Hola, buenos días a todas y todos los presentes en esta videoconferencia. Mi nombre es Itlali Ruiz, yo soy originaria de la ciudad de Oaxaca. Soy también licenciada en Derecho y soy guía de turista certificada por la Secretaría de Turismo desde hace 7 años. Eh, pues un poco asombrada por el abandono en que se encuentra el sector turístico en su estructura y también regulación. En el año 2018 inició una serie de acciones académicas, administrativas y también jurídicas para afrontar la ilegalidad que se presenta en materia turística en mi estado. Actualmente llevo algunos litigios en contra de servidores públicos por faltas administrativas en el sector turístico de mi país. Todas estas acciones les he puesto el título de Turismo Legal en México. Tengo una página de Facebook, una página, también un canal de YouTube y una cuenta de Twitter donde pues informo o comparto toda la información de estos temas. Así que por favor, bueno, si pueden seguir mis redes sociales, darle like a la página o suscribirse al canal, pues podrían tener las últimas actualizaciones de la información. Bueno, quiero hoy agradecer la asistencia de algunos abogados litigantes, sobre todo de mi estado, Oaxaca, porque Oaxaca es un estado rico en cultura, historia, tradición y cuya principal actividad económica es el turismo. También quiero agradecer la presencia de los representantes de la academia. Tenemos algunos maestros del Instituto Politécnico Nacional, también tenemos algunos maestros de La Salle. Algunos de ellos pues fueron mis maestros en mi formación como guías de turistas para acreditarme ante la Secretaría de Turismo. Nos acompañan también, bueno, algunos abogados litigantes y guías de turistas de otros países. Tenemos guías de Guatemala, Perú, Costa Rica, con los cuales compartimos no solo el idioma, sino también algunos aspectos culturales. Guías de turistas también desde el norte de México hasta la zona maya, algunos de ellos de ascendencia indígena o hablantes de una lengua indígena, además del español. Bueno, estamos en un primer acercamiento entre la comunidad turística y la comunidad jurídica. Es un encuentro histórico, pienso yo. El motivo de esta reunión es escuchar la conferencia del magistrado, el maestro Luis Enrique Cordero Aguilar, quien nos va a hacer el favor de hablar de los retos del turismo frente a los sistemas normativos indígenas. Haciendo un preámbulo, quisiera comentar que los guías de turistas y agencias de viajes que visitan destinos turísticos para poder trabajar de manera legal se rigen por la Ley General de Turismo, por el reglamento de la Ley General de Turismo y en el caso de los guías de turistas se rigen por la norma oficial mexicana NOM 08 Tour 2002. Esta normatividad señala que todos los guías de turistas deben portar a la vista una licencia federal, como esta que tengo aquí, y también deben tramitar un registro federal, un registro nacional de turismo, que es este, que lo expide la Secretaría de Turismo. Y, bueno, estos requisitos, además, que deben de utilizar vehículos con placas del Servicio Público Federal. El magistrado Luis Enrique Cordero Aguilar es licenciado en Derecho, tiene una maestría en Filosofía del Derecho y Política y posee estudios de doctorado, todos por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Él se ha desempeñado desde hace 20 años como docente en las diferentes universidades públicas y privadas de su estado, tanto a nivel licenciatura como de posgrado. Además, ha colaborado con la Escuela Judicial del Poder Judicial, impartiendo especialidades. También ha sido ponente, conferencista y comentarista en diversos seminarios, coloquios y congresos organizados por entidades académicas y entidades gubernamentales y no gubernamentales a nivel estatal,
nacional e internacional. El magistrado Cordero Aguilar ha sido coordinador de diversas maestrías y colaborador del Consejo Académico de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez. Durante el periodo del año 2011 al 2015, el magistrado ejerció como magistrado propietario del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca. Se desempeña como magistrado presidente de la Sala de Justicia Indígena y la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Ahora, pues cedo la palabra a nuestro ponente, quien quisiera que primero nos explicara qué son los usos y costumbres. Perdón. Muchas gracias, licenciada Citlali Ruiz. La verdad que es un gusto a ti por la invitación a Turismo Legal, por la invitación a dar esta charla sobre turismo y los retos frente a los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas. La verdad me siento muy complacido por esta invitación. Saludo a todos y a todas que nos siguen en esta plataforma y por las diferentes plataformas de las redes sociales. Como bien decías, Oaxaca pues es diverso, es multicultural, sí, tiene 570 municipios, 412 de ellos, 417, perdón, se rigen por sistemas normativos internos, lo que coloquialmente se dice por usos y costumbres. Sin embargo, tiene alrededor de 5,000 comunidades, ¿sí? Habría que distinguir entre municipios y comunidades indígenas, ¿sí? Y Oaxaca tiene alrededor de 5,000 comunidades indígenas, ¿sí? Y tiene 570 municipios, de esos 570, pues 417 se rigen por sus sistemas normativos. ¿Y qué quiere decir? Me preguntabas qué son los usos y costumbres. ¿Ha habido alguna discusión ahí académica, teórica, si es correcto llamarlos usos y costumbres? Alguien más los llama derecho consuetudinario. Y ahora últimamente, sobre todo el marco normativo internacional, nacional, legal, los ha denominado sistemas normativos internos, ¿sí? Algunos otros los llaman los sistemas normativos indígenas, ¿sí? Ponerle el adjetivo indígena, pues deja a otras comunidades que no son propiamente indígenas, ¿sí? Como los afros, ¿sí? La comunidad afro, descendiente de México, o que están asentados también en Oaxaca, ¿sí? Los dejaría fuera. Por eso la expresión sistemas normativos internos abraza tanto a las comunidades indígenas como a las comunidades no indígenas, ¿sí? ¿Y qué son los usos, costumbres o los sistemas normativos internos? Pues es un conjunto de normas, de reglas, de principios, de valores que regulan, ¿sí? Regulan el comportamiento dentro de la comunidad, pero también regulan el comportamiento no nada más individual, sino de toda la comunidad, ¿sí? De la comunidad en su conjunto, pero también de esta comunidad con la naturaleza, ¿sí? Esto es precisamente para, ¿cuál es el objetivo? Pues tener una calidad de vida, ¿sí? Tengan paz, tengan tranquilidad, tengan orden de acuerdo a su cosmovisión. A grosso modo podemos definir, digámoslo así, los usos y costumbres o los sistemas normativos internos. Muy bien. Bueno, entonces pasaríamos a la segunda pregunta, que dice, bueno, Oaxaca es un estado que tiene 570 municipios. De estos 570 municipios, 418 de ellos se rigen por estos sistemas normativos internos, o como coloquialmente se llaman usos y costumbres, y no por partidos políticos. Sí. Antes de responder, nada más
hago una precisión del dato que diste. Anteriormente, hace unos 2013, antes del 2013 teníamos 418 municipios, ¿sí? Ahora actualmente son 417. A cabecera nueva de un municipio precisamente de Putla, de Guerrero, ¿sí? En la región de la Mixteca, ¿sí? Pasó del sistema normativos internos al sistema de partidos políticos, ¿sí? Se hizo todo un proceso, hubo, incluso este asunto se llevó a los tribunales, ¿sí? Y se hizo una asamblea comunitaria y ahí en la asamblea, la comunidad decidió abandonar el sistema normativo, este régimen electoral, ¿sí? Y pasó a sistemas normativos internos. A partir de ese año tenemos ahora 417, ¿sí? Decía yo que son 417 municipios que se rigen bajo los sistemas normativos internos, pero tenemos en Oaxaca cerca de 5,000 comunidades indígenas, ¿sí? ¿Qué quiere decir comunidades indígenas? De acuerdo al artículo 3 de la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca, las comunidades indígenas son las agencias municipales y las agencias de policía. Y dice la ley orgánica municipal que estas agencias son auxiliares, ¿sí? De la autoridad municipal del ayuntamiento, ¿sí? En la Sala de Justicia Indígena tuvimos un asunto donde desaplicamos este artículo porque lo consideramos que es inconstitucional, que viola derechos fundamentales. ¿Por qué viola derechos fundamentales? Porque la ley, el legislador, ¿sí? Está precisando que las comunidades indígenas son auxiliares, ¿sí? A la autoridad municipal. Y nosotros pensamos, el Pleno de la Sala de Justicia Indígena, pensamos que vulnera la libre determinación y autonomía que está reconocido en los instrumentos internacionales y en el artículo 2 constitucional, ¿sí? Las comunidades indígenas no son auxiliares ¿sí? Del ayuntamiento, ¿sí? Esta libre determinación y esta autonomía pues está reconocida en el artículo 2 constitucional, ¿sí? De la Constitución Federal, el 16 del artículo de la Constitución local del Estado de Oaxaca. Al reconocer la libre determinación y autonomía, ¿sí? El artículo 16 de la Constitución local les reconoce a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público, ¿sí? Al reconocerlos como sujetos de derecho público a estas comunidades indígenas, estamos hablando de otro nivel de gobierno. Si a nivel local tenemos el nivel de gobierno estatal, el municipal, al reconocerlos como sujetos de derecho, estamos hablando del nivel de gobierno comunitario. Estamos hablando de un tercer nivel de gobierno, a nivel estatal. Y si lo ponemos a nivel federal, estamos hablando de un cuarto nivel de gobierno, que es el nivel de gobierno de las comunidades indígenas, ¿sí? El artículo 2 constitucional no les reconoce expresamente sujetos de derecho a los pueblos y comunidades indígenas. Lo que los denomina como objetos, como entidades de interés público, ¿sí? Sin embargo, la Sala de Justicia Indígena ha hecho una interpretación en varias de sus resoluciones que la Constitución Federal, al reconocerles la libre determinación y autonomía, implícitamente les está dando un trato de sujetos de derecho público, ¿sí? Luego, entonces, estamos hablando de este nivel de gobierno comunitario del que yo te decía, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste este proceso legal, me decías? ¿Sí? Digámoslo así que estamos hablando de esta libre determinación y autonomía
que implícitamente el artículo, o más bien el tratado, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, desde su entrada en vigor en México en 1991, podemos decir que y al formar parte del marco normativo nacional o mexicano, ¿sí? Podemos decir que ahí empieza este reconocimiento de la libre determinación y autonomía de las comunidades indígenas en México y digamos que en los pueblos del mundo, en las comunidades del mundo, podemos decir. Antes de este convenio existía el convenio, y existe todavía, para algunos países sigue vigente, el convenio 107, donde ahí el convenio 107 no les daba un trato de pueblos, sino de poblaciones, ¿sí? Por eso el movimiento indígena internacional hicieron presión, ¿sí? Y hubo digamos, fueron consultados, ¿sí? Y bueno, hubo un reconocimiento de este organismo internacional, ¿sí? Para este reconocimiento en este instrumento nacional como sujetos de derecho, ¿sí? Y se les reconociera la libre determinación y autonomía, ¿sí? Digámoslo así, que desde 1991 empieza este reconocimiento convencional, ¿sí? Como sujetos de derecho, ¿sí? Después, en 1992, México se realiza una reforma constitucional al artículo cuarto, perdón, ¿sí? Después al 2 constitucional, que es a partir del 2001, y tenemos ya, sin lugar a dudas, en este marco normativo que estoy mencionando, este reconocimiento expreso e implícito de la libre determinación y autonomía, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? La libre determinación y autonomía es un derecho fundamental de los pueblos y comunidades indígenas, ¿sí? Porque es la potestad y la competencia que tienen para conocer de ciertos asuntos, ¿sí? Para administrar justicia, para preservar su cultura, su economía, ¿sí? Su relación con la naturaleza, su territorio, etcétera, ¿sí? El 2 constitucional federal y el 2 y el 16 constitucional local, pues le reconoce una serie de derechos ahí a las comunidades indígenas, pero también le impone una serie de obligaciones al Estado, y llámese federación, estados o municipios, para con las comunidades indígenas. Bueno, el motivo también que nos preocupa es que nosotros, para poder desempeñar la actividad turística, como lo mencionaba en un inicio, portamos una credencial y también tramitamos el Registro Nacional de Turismo, ¿no? Ambos documentos que expide la Secretaría de Turismo Federal y que nos acredita como prestadores de servicios turísticos formales. Muchas veces visitamos estos sitios, pero quisiéramos saber cuál es el protocolo que debemos de seguir para no vulnerar pues el orden al interior de estos sitios y también no exponernos, ya que muchas veces ellos pues de alguna manera sienten que los invadimos, ¿no? Al llegar a las comunidades indígenas. ¿De qué manera podemos realizar nuestro trabajo sin vulnerar pues su sistema normativo interno? Sí. Yo revisaba el marco normativo, como es la norma oficial, la Ley General de Turismo, el reglamento, ¿sí? Y tecleé sencillamente la palabra indígena, y este marco normativo no aparece la expresión indígena, ¿sí? También no aparece la palabra pueblo,
pueblos, ¿sí? Lo que aparece es comunidad, la expresión comunidad, y dice utiliza la comunidad anfitriona, ¿sí? En el reglamento, eso tanto en la norma como en la ley habla sobre la comunidad anfitriona, y el reglamento refiere a la comunidad, el respeto hacia la comunidad, ¿sí? El respeto de los guías turistas, los turistas y también los guías y las agencias de turismo tengan respeto hacia la comunidad y hacia la cultura de la comunidad, ¿sí? Ahí tenemos un punto crítico, un déficit, por llamarlo de esa manera, ¿sí? Donde este marco normativo pues no están expresamente, ¿sí?, presentes, ni siquiera la expresión de indígenas, de pueblos indígenas, de comunidades indígenas en este marco normativo, ¿sí? Y digo, no es el único, la única ley, el único marco normativo, ¿sí? Si nos vamos a diferentes marcos normativos de varias actividades, los indígenas, los pueblos y comunidades indígenas están ausentes. No existe la palabra indígena, ¿sí? Yo revisaba la vez pasada una de las leyes más importantes del país, como es la ley de amparo, y tiene ese mismo déficit, ¿sí?, de la ley. O sea, tiene tres expresiones de indígenas, si bien no recuerdo, de la ley de amparo, ¿sí? Es decir, es un sujeto que está ausente en el marco normativo, ¿sí? Ese es un primer señalamiento. El otro señalamiento es de que evidentemente que este marco normativo tiene un efecto para bien, ¿sí? Yo creo que más para bien que para mal, ¿sí? Sin embargo, estas leyes cuando entraron en su proceso de formación, ¿sí?, legal, ¿sí?, en su proceso de creación normativa, de este marco normativo, pues no fueron consultados los pueblos y comunidades indígenas, ¿sí? Tampoco hay una regulación sobre cómo regular eh, las entidades, por ejemplo, los niveles de gobierno, tanto federales, estatales, municipales, con las comunidades indígenas, ¿sí? No existe este marco normativo. Y esto va en relación porque nos decías, ¿cómo los guías de turista y las agencias de viajes pueden realizar sus actividades laborales sin interferir y vulnerar los usos y costumbres de las comunidades indígenas? ¿Sí? Una, conociéndolas, ¿sí? El problema es de que si no hay estos puentes de comunicación institucionales o legales o fácticos, pues es muy complicado conocer los sistemas normativos de cada Sí. comunidad, ¿no? Entonces, yo lo que creo es de que las agencias, las secretarías de turismo, tienen que tener estos acercamientos para que sobre todo ustedes que están involucrados en el sector turístico, conozcan los sistemas normativos, ¿sí?, de las comunidades, ¿sí? Y ustedes evidentemente al llegar, ¿sí?, al arribar a estas comunidades, ustedes conozcan las reglas principales, las reglas fundamentales que se rigen en esa comunidad, ¿sí? Conozcan ustedes también sus instituciones, conozcan ustedes sus órganos de gobierno, ¿sí? Porque pues pensamos que toda comunidad pues tiene un presidente, tiene su cabildo, tiene su síndico, pero en las comunidades indígenas no siempre es así, ¿sí? Muchas veces es el presidente del comité, por ejemplo, ¿no?
el presidente, y tiene muchas, estoy poniéndole esta denominación, porque algunas así las denominan, por ejemplo, el presidente de las fiestas patronales de la comunidad, ¿sí? Pero en algunas otras tienen algunas denominaciones muy propias, ¿sí? Muy particulares de cada comunidad, ¿sí? Y ustedes necesitan saber cuáles son sus competencias, sus atribuciones, ¿sí? Y a lo mejor estos sistemas normativos es complicado porque nosotros en la sala, por ejemplo, cuando le pedimos informes a la comunidad, a veces al ayuntamiento, para que nos informe cuáles son sus sistemas normativos, ¿sí? Muchas veces le preguntamos a la Secretaría de Asuntos Indígenas, que se supone que es la secretaría encargada, ¿sí? De la política pública hacia las comunidades indígenas, y no sabe los sistemas normativos de las comunidades. Es más, a veces nos han contestado que no tienen información sobre esa comunidad, ¿sí? La Secretaría General de Gobierno, donde se supone que tienen que acreditar a las autoridades comunitarias, ¿sí? Les preguntamos, a ver, y no saben. O sencillamente, no, aquí al único que acreditamos es a la agente municipal o a la agente de policía, ¿sí? Entonces, a los agentes o las autoridades comunitarias, eso no no se reconocen. Y ahí hay una discriminación, evidentemente. Porque según el argumento que se da, bueno, es que nosotros únicamente reconocemos y acreditamos, ¿sí? A las autoridades constitucionales. Oye, pero el 2 constitucional dice que somos un país pluricultural. Y yo le decía ahí a la gente de la Secretaría General de Gobierno, le digo, bueno, a ver, ¿qué es mejor para la gobernabilidad de este Estado? ¿Saber cuántas autoridades comunitarias tenemos en el Estado? ¿O sencillamente no saber? ¿Sí? Porque ustedes dicen, no, pues no, es que esas no son autoridades comunitarias. ¿Sí? Lo mismo pasó con el Instituto Estatal Electoral hace ya algunos años, ¿sí? Cuando decían, bueno, pues es que nosotros no vamos a conocer de las elecciones, de los sistemas normativos internos en las comunidades indígenas. Nosotros nada más puro municipio, ¿sí? Y a paso redoblado de las sentencias, ¿sí? El Instituto Estatal Electoral le fue entrando también a regular, ¿sí? O a organizar o a coadyuvar, ¿sí? Esa es la expresión correcta, coadyuvar, ¿sí? Con el pleno respeto a la libre determinación y autonomía de las comunidades, a coadyuvar a la organización de sus elecciones en las comunidades indígenas, ¿sí? Entonces, ¿cómo pueden ustedes conocer o cómo pueden realizar ustedes sus actividades laborales sin interferir, vulnerar los sistemas? Bueno, pues conociéndolos. ¿Cómo los vamos a conocer? Pues yo creo que ahí la Secretaría de Turismo tiene que generar los puentes, ¿sí? Los puentes de comunicación con las comunidades para que ustedes puedan conocer los sistemas normativos internos de cada comunidad, de esta comunidad en específico. ¿Cuáles son sus autoridades? ¿Cuáles son sus instituciones? ¿Cuáles son sus sistemas normativos internos? ¿Y cuáles son sus sanciones? ¿Cuáles son las faltas? ¿Sí? Para que ustedes sepan, ¿sí? Cuando visitan una comunidad, ¿sí? Pues sepan el marco normativo interno de la comunidad. No sé si respondo a la pregunta. Bien, pues vamos con la siguiente pregunta. Si existiera un problema con un turista en estas comunidades o con un prestador de servicios turísticos, podría ser, por ejemplo, un accidente
o a veces hay una discusión, cuando nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, presenciamos una discusión, o a veces también vemos cosas que nos parecen absurdas. Bueno, a mí me ha pasado que a veces digo, bueno, es que te quieren multar por una cosa muy ínfima y las multas son muy elevadas. Este, estando dentro de la comunidad, ¿quién sería la autoridad competente a la que debemos referirnos? Sí, muchas veces por esta invisibilidad hacia las comunidades, esta falta de reconocimiento legal, digámoslo así, bueno, legal está, ¿sí? En el marco normativo superior, digámoslo así, que como son los tratados internacionales, la Constitución Federal, la Constitución local, pero algunas leyes, como las leyes de turismo, por ejemplo, pues como yo comentaba, bueno, están ausentes los pueblos indígenas y están ausentes también los indígenas como personas, ¿sí? Entonces, lo mismo se piensa, ¿no? ¿Sí? Lo mismo se piensa, bueno, pues aquí ellos no tienen competencia, ¿sí? Aquí es el Estado o es el municipio en dado caso, ¿sí? Y esto no es así. Por eso yo decía hace un momento que es importante conocer los sistemas normativos de esa comunidad, ¿sí? Porque el sustento, digámoslo así, el fundamento de los sistemas normativos internos, de sus instituciones, de sus procedimientos, de sus faltas y de sus sanciones, pues tiene un fundamento constitucional y convencional, ¿sí? Entonces, ¿quién es la autoridad competente? La propia comunidad, ¿sí? Y eso es algo casuístico, ¿sí? Si hablamos de la San Isidro Roaguía, esta comunidad donde está asentado Yerbelagua, pues nosotros conocemos que sí hay una libre determinación y una autonomía de esa comunidad. Hay un ejercicio, ¿sí? De esa libre determinación y de esa autonomía. Pero hay algunos otros municipios, o más bien algunas otras comunidades, donde no tienen su sistema normativo de sanciones. ¿Sí? Dicen, no, 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 yo lo canalizo al municipio, ¿sí? Lo canalizo al Ministerio Público, lo canalizo al Estado. Yo no conozco este tipo de problemas, de ningún tipo, ¿sí? Entonces, ahí estamos viendo bajo ese rubro, bajo esa materia, que no están asumiendo su competencia, no porque, no porque no tengan la potestad constitucional y convencional, sino porque han renunciado a ella. O bien responde a un proceso histórico de asimilación, ¿sí? De acuerdo a las políticas de muchos años, ¿sí? Estas políticas de asimilación, es más o menos como sucedió estos procesos de abandono hacia las lenguas indígenas, ¿sí? La política se implementó es de que las clases van a ser en español, queda prohibido hablar su idioma, ¿sí? Su lengua materna en la escuela y en las instituciones del Estado, ¿sí? Entonces hubo un proceso de asimilación muy fuerte, que bueno, habían también procesos de discriminación también muy fuerte, donde fueron abandonando su lengua, ¿sí? Su cultura, sus prácticas. Lo mismo sucedió con sus sistemas normativos internos, con su sistema de justicia, con su sistema de sanciones, con su sistema de faltas, ¿sí? De hecho, el relator de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, de la ONU, desde Rodolfo Stavenhagen hasta Victoria Tauli, Corpus, la última relatora, bueno, ahorita está Francisco Cali, ¿sí? Que acaba de entrar, ¿sí? Como nuevo relator,
ha hecho señalamientos, sobre todo Rodolfo Stavenhagen y Victoria Corpus Tauli, visitaron México y hicieron recomendaciones al Estado de México en el sentido de que el Estado mexicano está criminalizando el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Hay recomendaciones de ese tipo, de estos organismos internacionales, hacia el Estado mexicano. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, a ver, muchas veces las comunidades indígenas resuelven sus problemas internos, ¿sí? Imponen sanciones, imponen sanciones, realizan procedimientos, ¿sí? ¿Y cuál es la respuesta del Estado? Abuso de autoridad. Los criminaliza, les sigue procedimientos penales, ¿sí? Procedimientos penales donde procesan las autoridades comunitarias por el delito de abuso de autoridad, ¿sí? Y algunos otros delitos, ¿no? Privación ilegal de la libertad, muchas veces hemos conocido de algunos asuntos, por ejemplo, lo que robo, que asalto, ¿cómo se llama? Delito de ganado menor, ¿sí? Entonces, este es el señalamiento que les está haciendo este relator al Estado mexicano. A ver, aquí no estás respetando la libre determinación y autonomía de las comunidades indígenas. No estás respetando su competencia, su potestad para solucionar sus conflictos. ¿Sí? Ahora, este es un asunto interesante, ¿sí? Porque la Constitución dice que el 2 constitucional, pueden resolver sus conflictos internos. Aquí es muy interesante que es un conflicto interno. No hay todavía una jurisprudencia que nos diga que es un conflicto interno. Hay algunos precedentes, ¿sí? Pero una jurisprudencia como tal no se ha construido, ¿sí? O no se ha generado todavía, ¿sí? ¿Qué es un conflicto interno? Un conflicto interno se trata de algún conflicto, ¿sí? De alguna diferencia entre personas de la misma comunidad, ¿sí? O bien puede ser una persona de la misma comunidad y otra de que no es de la comunidad. Digo, un turista que no es de la comunidad, ¿sí? Se pelee con alguien de la comunidad, ¿sí? Y la otra es de que 2 personas ajenas de la comunidad, 2 turistas, se pelean en la comunidad, ¿sí? Entonces es muy interesante saber si tiene competencia, ¿sí? Si tiene competencia, pero además también si la autoridad comunitaria, y lo que estoy entendiendo es de que por lo menos en esta comunidad, sí asume su competencia y impone las sanciones. Impone ahí ¿cómo se llama? Impone ahí los procedimientos, ¿sí? Impone las sanciones. Y sí, en efecto, hay muchas comunidades, por ejemplo, donde las sanciones son muy severas, ¿sí? Me decías, bueno, a una multa, por ejemplo. Fíjense que nosotros conocimos de un asunto de aquí, de la Sierra Sur, de Ojomulco. Ahí impusieron una sanción, lo privaron de su libertad, estuvo privado de su libertad 30 días. Y le dijeron, bueno, vas a salir si pagas 100,000 pesos. Fíjense, 100,000 pesos. La Procuraduría o la Fiscalía General inició una carpeta de investigación por el delito de abuso de autoridad.
y privación ilegal de la libertad, ¿sí? Y luego la Fiscalía nos da vista a la Sala de Justicia Indígena, ¿sí? Y ya cuando pues nos dan vista y nos dan vista también con algunas actuaciones de la carpeta de investigación. Bueno, resulta que ¿cuál fue el motivo de esta sanción? Pues resulta que esta persona vendía droga en la comunidad, ¿sí? Entonces, cuando yo me comuniqué con el presidente y el síndico municipal de esta comunidad, ¿sí? Le pregunté, oiga, y por una de las tantas preguntas, después de identificarme, le decía yo, bueno, ¿por qué no le parece elevada la multa de 100,000 pesos? Me dice, bueno, pues si no estaba vendiendo chicles, licenciado, estaba vendiendo droga, ¿sí? Y ese es un problema que lo tenemos arrastrando desde hace 5 años. Resulta que esta persona, y me cuenta toda la historia, desde hace 5 años ya ya lo habíamos sancionado, habíamos hablado con sus papás, habíamos hablado con sus padrinos y no entiende. Este asunto llegó a la asamblea comunitaria, ¿sí? Y se determinó separarlo de la comunidad, ¿sí? Se fue hace 2 años, dice, se fue 2 años, pero resulta que ya llegó y sigue vendiendo. ¿Y dónde vende? En las escuelas, dice, de la comunidad. Y está dañando a los hijos. Y hicimos una asamblea para tratar este problema. Digo, bueno, vamos a privarlo de su libertad y vamos a imponerle una sanción para que aprenda, que no vuelva a hacerlo, o bien que se vaya definitivamente de la comunidad. ¿Sí? Ahí hay otra racionalidad. ¿Sí? Evidentemente, ahí, si nosotros vemos una visión tradicional, digámoslo así, ¿sí? Pues hay abuso de autoridad. Él no es la autoridad competente. No tienen competencia, no tienen potestad. Hay abuso de autoridad, ¿sí? Nosotros pensamos que hasta ahí llega la libre determinación. El artículo 2 constitucional no establece, no prescribe qué asuntos pueden conocer o no conocer las comunidades indígenas. Los únicos límites que establece la Constitución, los instrumentos internacionales, es de que no viole derechos fundamentales, no viole derechos humanos y no se vulneren los principios generales de la Constitución. ¿Sí? Esos son los límites que le pone el artículo 2 constitucional. Evidentemente que es algo muy interesante todo esto. Bueno, no viola derechos fundamentales, pero bueno, ¿qué son derechos fundamentales? ¿Qué derechos fundamentales? ¿Sí? Hay algunos otros países, algunos otros tribunales constitucionales de América Latina, y lo digo esto porque hay en la audiencia mencionados al principio que nos están escuchando de otro país. Algunos otros países ya han ido construyendo, ¿sí? ¿De qué casos en específicos o qué derechos fundamentales en concreto no pueden violar? Porque la libre determinación y autonomía es un derecho fundamental que tienen los pueblos y comunidades indígenas, ¿sí? Entonces ahí hay que hacer una interpretación intercultural de los derechos humanos, ¿sí? Entonces, yo no sé qué tipo de, ¿cómo se llama?, de sanciones son, pero muchas veces sí son sanciones muy severas, precisamente porque lo que se trata es que no se realice nuevamente esta conducta, que impere evidentemente la paz, la tranquilidad en la comunidad, ¿sí? Entonces son sanciones que tienen que ser ejemplares,
¿sí? Aparte de que muchas veces hay una cosmovisión de la sanción, hay toda una carga simbólica del mensaje en la sanción, ¿sí? Muchas veces también de lo que se pretende es de que las sanciones que se imponen, sobre todo los que están adentro de los que viven en la comunidad, va muchas veces aparejada con ciertos rituales, ¿sí? Para que se cure la gente y no vuelva a incurrir en estas sanciones o en estas conductas más bien, ¿sí? Pero sí son severas en muchas ocasiones o en varias ocasiones o en algunos pueblos sí son severas. Hemos conocido, tenemos algunos casos donde estamos hablando de separaciones de personas o de familias de la comunidad. ¿Sí? En algunas no hemos conocido, pero sí nos hemos enterado dentro de los sistemas normativos internos, hay a veces sanciones, por ejemplo, que incluyen los embarazos, por ejemplo, ¿no? Entonces, son situaciones que tienen que pronunciarse en los tribunales. Si hasta ahí llega la libre determinación y autonomía. Si ahí hay violaciones a los derechos fundamentales o no hay violaciones a los derechos fundamentales, o bien es el derecho a la diferencia, ¿sí? que tienen los pueblos y comunidades indígenas. Pero son situaciones que los más altos tribunales de este país tienen que ir construyendo. Ahí yo quiero aprovechar, digo, parte de la invisibilidad que existe dentro de este tema de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en el país, pues los tribunales evidentemente están resolviendo con una sola visión, con la visión liberal, con la visión de un Estado monocultural y no pluricultural, ¿sí? Entonces, de un 250.000, por hablar de números cerrados, ¿sí? De jurisprudencia y de tesis aisladas, ¿sí? Que estamos hablando de 250.000, ¿sí? De 103 años, únicamente 150 son tesis y jurisprudencia relativos a los pueblos y comunidades indígenas. Es decir, hay una ausencia en los tribunales sobre la interpretación de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Es decir, no ha habido una interpretación pluricultural de nuestro marco normativo. Bien, maestro, ¿hasta qué punto la autoridad de estas comunidades pueden restringir a los guías de turistas la libertad de tránsito, de desplazamiento, de disfrutar o de usar el destino y la libertad de realizar su actividad laboral cuando ellos están trabajando de manera formal y dentro de la ley? Yo creo que tendríamos que decir, no nada más se trata de trabajar dentro del marco normativo, ¿sí? Dentro del marco legal, sino también dentro del marco de los sistemas normativos internos, ¿sí? Y volvemos a lo que yo decía en un principio. Las agencias municipales, las secretarías de turismo, ¿sí? El Estado, tienen que acercarse a las comunidades indígenas para que conozcan los sistemas normativos internos, ¿sí? Evidentemente emprender los diálogos, ¿no? Las comunicaciones, los puentes de comunicación para que ustedes puedan de una de otra manera pues emprender un trabajo más eficiente, ¿sí? Desde luego, pero también sin ninguna restricción que ustedes tengan, ¿no? Alguna restricción que ustedes tengan o generen alguna problemática con las autoridades comunitarias o con la propia comunidad, ¿sí? Yo creo que yo explicaba hace un momento que existe la libre determinación, la autonomía de estas comunidades para hacer valer sus sistemas normativos internos, tienen sus instancias ahí constituidas, la mayoría de ellos, ¿sí? Y yo creo que es lo que hace falta, ¿no? Que el Estado, llámese federación, municipios o entidades, construir, poner esos puentes. Y ustedes evidentemente necesitan estar ahí en ese diálogo, en esos acercamientos,
para que se conozcan. Yo creo que sí tiene que haber un catálogo, digámoslo así, de las autoridades comunitarias dentro de las autoridades tradicionales o comunitarias de cada una de las comunidades y también las reglas, ¿sí? Las reglas que tiene cada comunidad, ¿sí? Para que ustedes puedan, pues no tener este tipo de problemas, ¿no? No tener, y también trabajen no nada más dentro del marco legal, sino también dentro del marco de esa comunidad en particular que ustedes están visitando. Tengo una pregunta que hacen en el chat. ¿Qué pasa con el principio de la supremacía constitucional? En el chat preguntan, ¿no? Si tenemos una constitución, tenemos también leyes generales de turismo y pues si hay conflicto o qué pasa. Bueno, la libre determinación y la autonomía de las comunidades indígenas está en la Constitución, ¿sí? Toda esta serie de derechos están en la Constitución, ¿sí? Entonces tienen el máximo reconocimiento normativo. Esto de lo que estoy hablando está reconocido en la Constitución y en los tratados internacionales, ¿sí? Lo que hace falta en México, desde 1992 se asumió México como un país pluricultural. Sin embargo, lo que hace falta construir en México son los diseños legales, los diseños institucionales, precisamente, ¿cómo se llama? De esta pluriculturalidad. Y de una de otra manera hemos hecho los diseños institucionales y legales para constituirnos como tal, es decir, como una república democrática, popular, representativa, federal, laica, etcétera. Pero no hemos hecho el trabajo para hacer los diseños institucionales y legales para constituirnos como un país o un estado pluricultural, donde también incluyamos a los pueblos y comunidades indígenas. Para explicarme, Oaxaca, por ejemplo, el estado de Oaxaca, pues tiene el 65.7 de su población se asume como indígena. Casi el 4% se asume como afro, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una población del 70% casi, ¿sí? Y Oaxaca también es el que más ha construido su pluriculturalidad, su diseño pluricultural. Un ejemplo de ello es precisamente el reconocimiento del autogobierno, ¿sí? De los sistemas normativos internos, de sus formas propias para elegir a sus autoridades, ¿sí? Entonces, hablamos de los 417 municipios que se rigen y casi cerca de los 5,000 comunidades indígenas que también se rigen por estos sistemas, ¿sí? La sala de justicia indígena y ir visibilizando estas formas de hacer justicia, pues evidentemente eso es la construcción de la pluriculturalidad, ¿sí? Estoy tocando dos rubros nada más, ¿sí? Pero ¿cómo podríamos tener un sector turístico pluricultural? ¿Sí? ¿Cuál podría ser el diseño? ¿Cuál pueden ser las instituciones? ¿Sí? ¿Cuál sería el marco normativo? Entonces, porque tenemos un diseño normativo desde la visión del Estado, pero no tenemos un marco normativo desde el diseño, ¿sí? De las comunidades indígenas. Ni siquiera fueran consultadas, pues. ¿Sí me explicó? Entonces, esa es la tarea pendiente que se tiene en México, ¿sí? Construir los diseños institucionales, el marco normativo para la construcción de la pluriculturalidad. Bueno, maestro, otra pregunta que hacen en el chat. En caso de que no hubiese ese puente entre la Secretaría de Turismo y los guías de turistas, ¿cuál sería otra alternativa que pudiéramos tener? Y si podría haber otro mediador. Yo creo que ustedes mismos pueden tener ese acercamiento como
como agencias. Yo no sé si hay pues una especie de una asociación que englobe las diferentes agencias, ¿no? ¿Sí? De turismo y emprender los mecanismos o los puentes con las comunidades indígenas, donde ustedes tienen, pues ciertos, digámoslo así, ciertas diferencias, ciertos problemas, ¿no? Y emprender los diálogos, los acercamientos, y sobre todo también, pues, acercarse de ellos como con el debido respeto, sacar audiencia, porque también son autoridades como el mismo presidente de la República, como el mismo ejecutivo del Estado, como el mismo titular de cualquier institución del Estado, ¿sí? Entonces, ellos también yo creo que merecen respeto, ¿sí? Y habría que buscar estos canales de comunicación, pero tomarlo en serio, pues, en el sentido de que agendar ahí alguna audiencia con ellos, acercarse, checar los tiempos. Muchas veces las comunidades, la mayoría de las comunidades, pues atienden las tardes, noches, muchas veces atienden pues los domingos, ¿sí? Muchas veces, pues en las fiestas patronales o del pueblo, están cerradas, no se atiende, estamos de fiesta, ¿sí? Muchas veces eso también, de una de otra manera, si nosotros no tenemos esa sensibilidad, este conocimiento de los sistemas, pues nos enojamos, ¿no? Porque decimos, bueno, pues ¿cómo? Todavía te estoy buscando y no estás, o está cerrado, o pura fiesta son, etcétera, ¿no? Digo, por eso estoy hablando de este respeto hacia las autoridades tradicionales de nuestras comunidades. Sacar audiencia, ir negociando la hora, la fecha, etcétera, etcétera, ¿no? Y ir emprendiendo los diálogos, los acuerdos, ¿sí? Pues para que ustedes puedan prestar su servicio con la mayor eficacia y la mayor eficiencia posible. Y evidentemente yo creo que uno de los fines será evitar problemas con pues con las comunidades y bueno, no se vean ahí exhibidas a veces las escenas, ¿no? Que me supongo que han de ser un tanto penosas, me supongo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta de manera directa. Si la Carta Magna es la Constitución y enseguida tenemos en jerarquía la Ley General de Turismo y las normas, y me parece que todavía en jerarquía viene abajo todavía algún pacto que se hizo a nivel mundial, y después viene las determinaciones del pueblo. ¿Cómo podemos nosotros defendernos como guías de turista ante esas determinaciones que en un momento le afloran a la autoridad? En ese momento se le viene a la cabeza de que, estás guiando y me caes mal y no me dejas que guíe un guía comunitario, y a la cárcel. Y compañeros han encarcelado por 5 horas, 6 horas, y en ese momento se le vino al, al presidente del pueblo que en ese momento, pues él determina que se mete a la cárcel, y meten a alguien a la cárcel. ¿A dónde queda la Constitución? ¿A dónde queda la Ley General de Turismo? ¿Cómo se puede realmente en ese momento defenderse ante tales hechos? Bueno, aquí yo decía, todos estos derechos de los pueblos que he hablado, y uno en particular, la libre determinación y autonomía, están en la propia Constitución, ¿sí? O sea, tiene el mismo rango constitucional. La libertad, la libertad de tránsito está en la Constitución y está en los tratados internacionales. El artículo 1 constitucional, pues ahora ya los tratados internacionales también forman parte, ¿sí? Sobre todo los que contienen derechos fundamentales, forman parte de la Constitución,
¿sí? Entonces, están ahí estos derechos de los pueblos y comunidades indígenas en la propia Constitución, ¿sí? Evidentemente que yo por eso decía, lo que hace falta es construir pluriculturalidad, ¿sí? En el diseño de la política pública hay que construir pluriculturalidad, ¿sí? Si tenemos una ley de turismo donde de una de otra manera, de forma directa, tiene sus efectos en las comunidades indígenas y los pueblos y comunidades no fueron consultados, ¿sí? De acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la jurisprudencia internacional, de acuerdo a los tratados internacionales, los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho de ser consultados, ¿sí? Y si nosotros como Estado no estamos respetando un derecho fundamental, pierde su legitimidad política. Ya hay estos enfrentamientos. ¿Sí me explico? Por eso digo, lo más importante es buscar los acercamientos, buscar el diálogo, ¿sí? Buscar el diálogo. Lo idóneo es, evidentemente, bueno, vayamos construyendo una ley de turismo, ¿sí? O un marco normativo donde incluya a los pueblos y comunidades indígenas, ¿sí? Pero también yo lo que decía es que tenemos que conocer los sistemas normativos internos. Porque decía usted, bueno, es que se le ocurrió ahí al presidente municipal, sí, no, yo no creo que se le haya ocurrido, sino hay un sistema normativo que nosotros desconocemos y pensamos que se le ocurrió, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante conocer los sistemas normativos. Por eso es muy importante el acercamiento hacia las comunidades para conocer sus instituciones, sus procedimientos y sus sanciones, ¿sí? Y evidentemente ahí con el sector turístico, ¿no? Con el sector turismo, ¿sí? Entonces ahí emprender los diálogos, evidentemente tienen que haber las negociaciones, porque si no vamos a estar, ¿sí? Vamos a estar en este choque, ¿sí? En estas confrontaciones. Muchas veces realizamos expresiones en el sentido, bueno, la ley es la ley, ¿no? Sí, no, es que el Estado es el Estado, ¿sí? Y las comunidades indígenas sencillamente, ¿cómo se llama? Por lo menos en Oaxaca, ¿sí? Muestran resistencia hacia algunos mandatos del Estado, por ejemplo, ¿sí? Por eso es muy importante el diálogo, la negociación, el acercamiento. Yo estoy más que seguro que las comunidades no quieren la confrontación, sino lo que quieren es de que se les tome en cuenta, se les escuche, pongan sus reglas también ellos sobre la mesa del juego, porque ellos también quieren jugar, pero también quieren poner reglas. Son muy contadas las comunidades donde no tienen sistemas normativos y no tienen un aparato de justicia, ¿sí? Son muy contadas las comunidades. La mayoría, por lo menos en Oaxaca, la mayoría tiene su sistema de justicia, tienen sus sistemas normativos, tienen sus procedimientos, tienen sus instituciones. Sí, yo había leído que tal vez aquí podría funcionar este amparo por invasión de esferas, que le llaman también es un amparo, pues que prácticamente pasa por encima, ¿no? de las primeras, de la Constitución y pasa por encima de la ley general.
y que cuando ya se violan las garantías individuales de algún individuo en ese territorio, entonces es una violación a otras esferas. Pero Mire, pues, está el amparo. Usted me decía hace ratito, ¿no? Bueno, está ahí, por ejemplo, lo privaron de la libertad 6 horas, ¿sí? Y eso es uno de los temas que ocurre. Promueve, lo arrestan 24 horas, por llamarlo así, ¿sí? Cuando llega el amparo, ya cumplió su arresto. ¿Y qué es lo que sucede? El amparo se sobresee, ya no va a conocer del fondo del asunto, ¿sí? Y ahí pierde eficacia. Yo también le podría decir, bueno, acuda usted a la sala de justicia indígena, ¿sí? Pero seguramente cuando acuda usted a la sala de justicia indígena, ¿sí? Ya la persona ya cumplió con su arresto. Aquí el tema es, como existe esa invisibilidad de los sistemas normativos internos, de su aparato de justicia, ¿sí? Perdón por la expresión, y este desprecio y esta discriminación hacia los sistemas normativos internos y a sus propias autoridades, ¿sí? Yo decía hace un momento que la propia jurisprudencia, pues es mínima, es casi nada. De 250.000 de jurisprudencia y tesis aislada, 150 criterios nada más hay, ¿sí? Cuando nos asumimos como un país pluricultural. Es decir, en la interpretación de los tribunales del país están ausentes los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, ¿sí? Y fíjense que nosotros lo que estamos viendo, por ejemplo, los jueces de amparo no están resolviendo desde una perspectiva pluricultural, ¿sí? Apenas está entrando este tema en los juzgados de amparo, en los jueces de amparo, ¿sí? La propia ley, yo mencionaba que la propia ley de amparo tiene 3 expresiones de indígenas, nada más 3, y están relacionadas con el tema penal, ¿sí? Como si no hubiera otras actividades, no hubiera otras materias en materia de amparo indígena, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el juez de amparo lo que dice, a ver, cuando hay una persona detenida, porque la misma ley de amparo dice, ¿sí? En materia de suspensión, dice, o lo pones a disposición del Ministerio Público del fiscal, o lo dejas en libertad, ¿sí? Bueno, y la potestad que tienen los pueblos y comunidades indígenas, reconocida esta potestad constitucional y convencional de resolver sus conflictos internos, ¿dónde queda? ¿Sí me explicó? Ahí, por ejemplo, ahí hay un choque, ¿sí? Un choque que todavía, pues no, los tribunales federales, yo estoy seguro que ni siquiera se han dado cuenta de estos problemas, ¿sí? Yo no conozco algún planteamiento, un planteamiento de amparo, donde esa disposición de la ley de amparo se haga el señalamiento, ¿sí? De que viola el 2 constitucional. Yo no lo conozco, ¿sí? Yo no lo conozco. Entonces, yo lo que quiero señalar, pues, y ese es uno de los trabajos que está haciendo la sala. La Sala de Justicia Indígena está tratando de hacer una interpretación pluricultural de los derechos, ¿sí? Porque anteriormente teníamos, en el siglo pasado y el antepasado, teníamos una constitución bastante homogénea, ¿sí? Una constitución con los principios liberales. Hoy tenemos una constitución bastante heterogénea, pluricultural, donde muchos derechos son contradictorios, donde chocan, ¿sí?
Esto es un trabajo de los tribunales, de las autoridades, de emprender estas interpretaciones pluriculturales y y este trabajo hermenéutico, donde estos derechos, estos principios aparentemente contradictorios en la Constitución, ¿sí? De lo que se trata es de no que se autodestruyan, sino de que convivan, ¿sí? De que convivan. Por eso es muy importante y el país y la Suprema Corte, los más altos tribunales de ese país, como son los colegiados y el tribunal y la Suprema Corte, no se han pronunciado qué derechos no pueden tocar los sistemas normativos internos. Como sí lo dijo, fíjense, el Tribunal Constitucional de Colombia, por ejemplo, dijo, a ver, no puedes tocar la vida, ¿sí? La integridad física, ¿sí? El debido proceso, pero el debido proceso desde tu visión desde tu visión intercultural, ¿sí? Y la no discriminación, ¿sí? Esos son los derechos que no puedes, perdón, la esclavitud. Son los derechos que no puedes tocar. Sin embargo, hubo un asunto de una comunidad indígena de Colombia donde impuso una sanción de algunos varazos, ¿sí? De algunos varazos, lleno de alguna ritualidad ahí, ¿sí? Y esta sanción que se impuso ahí en una comunidad indígena de Colombia, también ha sucedido en el pueblo maya de Guatemala. El Tribunal Constitucional también ya se pronunció, y algunos otros tribunales de América Latina, ¿sí? Y dijeron, hasta ahí llega la libre determinación. No estamos hablando del delito de tortura, de azotes, sino es una sanción, ¿sí? Una sanción que está con una ritualidad, ¿sí? Y es una sanción que diferente al sistema de sanciones que tenemos en un Estado liberal, ¿sí? Sin embargo, en México, el máximo tribunal del país no se ha hecho pronunciamientos concretos sobre qué derechos no pueden tocar los sistemas normativos internos. No sé si se respondo a su pregunta, licenciada. Gracias. Yo Muchas quisiera hacer gracias. una pregunta, ¿se puede? Sí, adelante, por favor. Magistrado Luis Enrique Cordero, Okay. yo estoy tratando de identificar la problemática, porque si lo vemos de bote pronto, pues sí, podríamos pensar que qué relación tiene los sistemas normativos indígenas con un tema de ejercicio del derecho al trabajo, o como lo decían, en la actividad específica de guía de turistas. Pero revisando, me parece que sí es importante identificar exactamente esta problemática que ya decía que ya comentaba la moderadora. Y lo veo de esta manera, a manera de pregunta, es una interrogante que le formulo. Si realmente podríamos tener a la vista, digamos, un conflicto entre el ejercicio del derecho al trabajo, por un lado, por quien argumenta que tiene derecho a ejercer esa guía de turismo, y por el otro, las restricciones, porque me queda claro que no hay limitaciones de ese derecho, porque serían en todo caso restricciones
los condicionamientos, los requisitos que establecen los diferentes pueblos o comunidades donde se pretende ejercer, digamos, esta actividad de guía de turistas. Pero veo, pues, ahí el ejercicio individual de un derecho colisionando con el ejercicio colectivo de un derecho, como ya lo ha explicado, en razón del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el convenio 169. Es decir, los pueblos y comunidades indígenas tienen un derecho colectivo y necesariamente yo ubico la defensa de ese derecho en el ámbito espacial, en el tema del territorio. Voy a poner el ejemplo de una zona arqueológica, ¿sí? Que esté sobre el territorio de un pueblo o comunidad indígena, ¿no? Y también pienso, ¿no? O pensaba yo tratando de hacer la relación, en este caso, de los patrimonios o monumentos históricos o monumentos que son considerados no necesariamente los poseedores, sino bienes nacionales. Por ejemplo, los templos de la religión católica. Sin embargo, los integrantes de la religión católica administran esos espacios con ciertas modalidades o lineamientos. Y entonces, en ese tema, yo creo que sí es importante. Ahorita rápidamente recordé que hay ahí un librito o un libro, por decirlo así, no es un librito, es un libro, es una obra ahí del magistrado Jaime Alier Campuzano que se llama Derecho Patrimonial Cultural Mexicano. Y él plantea ahí una clasificación del patrimonio cultural en patrimonio monumental, patrimonio etnológico y propiedad intelectual. Luego también aparece ahí una clasificación de bienes culturales, bienes prehispánicos, bienes históricos y, por supuesto, los bienes artísticos. Y sobre esto, nada más para concluir mi pregunta, contextualizarla, pues, me parece que sí, el patrimonio biocultural más presente en la actualidad, estaban hablando de Yerbelagua y vino a mi mente pues que se trata de un patrimonio biocultural que entraría dentro de este concepto. Entonces, si como ha entrado, por ejemplo, en colisión el ejercicio individual de un derecho, por ejemplo, como el derecho a votar y ser votado, que ese tema tiene ya mucho recorrido en Oaxaca. Y por el otro lado, los sistemas electorales comunitarios o indígenas, en donde prevalece, digamos, la decisión de la asamblea, el derecho colectivo. A manera de ejemplo, dije, bueno, aquí en el caso que están planteando, ¿cómo se daría si es que se da esa colisión? Porque a mí me queda duda todavía y por eso lo pregunto. No estoy tan seguro de que se pudiera dar una colisión. Sería bueno planteárselo a un juez federal y ver si es posible que ese amparo pudiera llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para tener, si es que pues no existe, aunque yo dudo, igual si por ahí buscamos, ya ha de haber planteamientos en ese sentido, porque yo creo que en toda la República puede darse esta situación que se está exponiendo sobre la restricción de un derecho individual versus derecho colectivo de los pueblos y comunidades indígenas.
Esa sería mi pregunta y una disculpa por extenderme, pero quería contextualizar para ver qué qué puedo entender respecto a lo que usted me diga. Sí, yo creo, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que sí hay ciertas coaliciones, ¿sí? Ciertos choques ahí, ¿sí? Sin embargo, la mayoría del marco normativo que está en el país, pues no fue consultado a los pueblos comunitarios indígenas. Ahí hay una primera violación, ¿sí? Hacia las comunidades indígenas. Yo creo que cerca del 80% del marco normativo nacional se ha construido del 2000 para acá, ¿sí? Desde hace 20 años, ¿no? Desde hace 20 años hemos construido, hemos renovado nuestro marco normativo nacional, ¿sí? Nuestro sistema jurídico nacional, estatal, ¿sí? Se ha renovado un 90%. Por ahí había un estudio de López Ayón, precisamente de esta renovación del marco normativo, ¿sí? Del sistema normativo nacional, estatal, etcétera, los efectos de la globalización, etcétera, etcétera. ¿Qué ley no le hemos metido mano? ¿Sí? Es decir, este sistema jurídico antes del 2000, ¿sí? Como que se había petrificado, ¿sí? En los 80 abandonamos un modelo económico pues para asumir otro modelo económico, ¿sí? Después vino la globalización, ¿sí? Y estoy diciendo del 2000 para acá porque ya estaba, desde 1991-92 estaba el reconocimiento a la libre determinación y autonomía, y la consulta a los pueblos y comunidades indígenas. Y todas estas leyes, toda esta renovación del marco normativo, pues no fueron consultados a los pueblos y comunidades indígenas, y evidentemente que tiene un efecto sobre ellos, ¿sí? Ese es un problema, ¿sí? Ese es un problema y un argumento que tienen los pueblos y comunidades frente a la problemática en el caso que se planteen en los tribunales. Y evidentemente que yo por eso decía hace un momento, no hay todavía en concreto, ¿sí? En concreto no hay una jurisprudencia, no hay un criterio, ¿sí? Donde la Suprema Corte, como sí lo hay en algunos tribunales constitucionales de otros países latinoamericanos, ¿sí? Pero en México no lo hay, sobre cuáles son las restricciones básicas de los sistemas normativos internos, de la libre determinación y autonomía. No lo hay, ¿sí? El asunto, por ejemplo, en el amparo de la comunidad yaqui, de allá del norte del país, que tiene que ver con consulta, que tiene que ver con un tema de minas, de territorio. Leía yo su sentencia, y hay una parte ahí que refiere sobre los sistemas normativos internos, ¿sí? Y el reconocimiento y la clasificación del acceso a la justicia. Y reconocen, dicen, bueno, hay un sistema de justicia del Estado y un sistema de justicia de las comunidades, ¿sí? Y hay toda ahí una prosa muy bonita, ¿sí? Sin embargo, tenemos otras jurisprudencias, otros criterios y otros ejercicios donde dice, bueno, pues si la Corte lo dijo en esa sentencia, ¿sí? En esa sentencia. Sin embargo, todavía no hay una tesis aislada jurisprudencia, sobre todo jurisprudencia, que obliga a los tribunales y que lo deje clarito. Lo que yo estoy diciendo forma parte de la fundamentación, ¿sí? Y de la retórica para justificar el tema de consulta, el tema de las minas del pueblo yaqui que sometió su territorio, que sometió ante este tribunal,
¿sí? Por eso es importante el asunto que llegó de Suchislahuaca, el asunto de los chivos, de este pueblo de acá, de adelante de Nochistlán, ¿sí? Que tiene que ver en concreto con jurisdicción indígena. Y va a ser muy importante, ¿sí? Que cuando conozcamos ya la sentencia, ya se pronunció desde el 22 de noviembre del año pasado, pero aún no conocemos la sentencia. Y vamos a ver si también se generan algunas tesis aisladas, por lo menos, sobre todo por lo menos, ¿sí? Algunas tesis aisladas, ¿qué es lo que va a decir la Suprema Corte? ¿Sí? Sobre la jurisdicción indígena, sobre los límites, porque la sentencia de la Sala de Justicia Indígena sí habla de los límites de la jurisdicción indígena, sí habla de los límites, ¿sí? Sin embargo, pues no sabemos todavía cuál es la fundamentación, cuál es la motivación del criterio de la Corte en esta sentencia, ¿sí? Yo por eso también decía, la construcción, la interpretación hermenéutica de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en la jurisprudencia está ausente todavía. Está invisibilizada, ¿sí? Tenemos todavía una visión liberal o multicultural de los pueblos y comunidades indígenas, ¿sí? Y no hay todavía esa interpretación pluricultural que es distinta, ¿sí? De los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde vamos a llevar, ¿sí? ¿Hasta dónde se puede construir este derecho a la diversidad y este derecho a la diferencia, a hacer distintas las cosas, ¿sí? A comprender de forma distinta los derechos, ¿sí? Esa es una tarea que hace falta. Yo no sé si respondo a su pregunta de estas coaliciones, pero yo creo que los abogados litigantes tienen estas tareas de presentar, ¿sí? Demandas donde hagan estos planteamientos, ¿sí? En concreto a la Sala de Justicia Indígena o bien directamente al juicio de amparo, ¿sí? Y también a la Suprema Corte, ¿sí? Para que estos lleguen a la Suprema Corte y pueda interpretárselos, hacerse esta interpretación pluricultural de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Referente al turismo y a los pueblos y comunidades, que es el tema, me gustaría saber cómo se van a llevar ahora la reactivación económica y turística, cómo van a cuidarse las comunidades de no tener pues muchos más casos, porque estamos viendo que la pandemia no está controlada. Comunidades y pueblos indígenas y las zonas rurales no tienen la infraestructura para poderse atender. Entonces, sí es preocupante. Eso ¿no? ¿Cómo se van a llevar a cabo la reactivación turística y económica y no dejar a los pueblos y comunidades en peligro? Gracias. Sí, pues yo creo que es un problema pues muy complicado, ¿sí? Para el Estado, ¿sí? Estamos viendo, yo leí antier, una nota en El País, lo que está sucediendo en Europa, ¿sí? Donde aflojaron las medidas y creo que hay rebrotes, ¿sí? Y hay una cuestión ahí muy problemática y muy compleja, ¿sí? Yo creo que así como vienen las cosas, yo lo que estoy pensando es de que México tiene que aprender de lo que está sucediendo en Asia y en Europa, ¿sí? Seguramente nos van a dejar, digo, porque ahí empezó primero el fenómeno de la pandemia, empieza en China, ¿sí? En Asia, ¿sí? Y se extiende en Europa, ¿sí? Y ellos van adelante de este fenómeno. Y yo creo que tenemos que aprender de allá, a ver cuál es el comportamiento de ellos y cuáles son las lecciones que nos dejan, ¿sí?
¿Y qué han hecho las comunidades indígenas? Pues han cerrado, muchas de ellas se cerraron completamente sus fronteras, ¿sí? E incluso muchas veces cerraron hacia a sus propios integrantes, sus integrantes que vivían fuera de la comunidad, que estaban en la capital o que estaban en la Ciudad de México o en otras entidades, o que estaban en el norte o en Estados Unidos, ni siquiera a ellos los dejaron entrar, ¿sí? Y ahí hubo algunos amparos que se promovieron, muy interesantes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, porque sí, ustedes ha comentado, ¿no? La mayoría de las comunidades indígenas pues no cuenta con una infraestructura, ¿sí? Y eso pues evidentemente agrava. Yo creo que ahí tenemos el Estado, llámese federal, llámese estatal, municipal, tiene que ser muy responsable, ¿sí? Porque, bueno, la mayoría de las comunidades indígenas pudieron contener el brote en sus comunidades, ese no entró, ¿sí? Creo que más de la mitad de las comunidades indígenas, recuerdo los últimos datos, pues no se contaminó de la pandemia, no llegó, ¿sí? Y yo lo digo con todo respeto al gobierno federal y estatal, no fue gracias a la política del gobierno federal y estatal, sino que fue gracias a que cerraron sus fronteras y fueron muy estrictos las comunidades en sus lineamientos, ¿sí? Fueron muy severos, por eso no entró el brote del COVID-19, ¿sí? Entonces sí es una situación compleja, ¿sí? Que yo, a título personal, yo creo que esto no se va a normalizar hasta cuando tengamos una vacuna, ¿sí? Esa va a ser la nueva realidad que, pues bueno, ya tenemos otro mes, ¿sí? Sin actividades, con muchas restricciones, se han estado discutiendo en distintos foros sobre este fenómeno de la pandemia y la restricción a los derechos fundamentales, ¿sí? Es una situación compleja, ¿sí? Entendemos evidentemente que no se puede paralizar toda la infraestructura laboral de este país, ¿sí? Es una situación muy compleja y evidentemente los costos pues también van a ser muy graves, ¿sí? Yo creo que tenemos que esperar también de estas lecciones que que debemos de aprender como gobierno federal, como gobierno estatal, municipal, pero también tenemos que estar muy atentos cuáles van a ser las respuestas de las comunidades indígenas frente a estas, porque luego ellos son muy desconfiados, ¿no? ¿Sí? Y yo creo que ellos van a abrir sus fronteras, sus puertas, hasta cuando vean que tengan la certeza de que no se van a contaminar, ¿sí? Porque saben perfectamente que no cuentan con una infraestructura idónea para enfrentar, pues no nada más esta pandemia, sino cualquier enfermedad, ¿sí? Esa sería mi respuesta. Gracias. Mire, pues bueno, entiendo entonces que tenemos que construir en un estado como Oaxaca multicultural y con ya bastantes avances, ¿no? En la parte de estos asuntos normativos internos. Ahora, lo que deseamos, creo, es construir estos marcos legales, pero ya más pluriculturales. Entonces, si las instituciones, como la Secretaría que usted recomendaba de Turismo, no tiene una visión aún muy liberal, ¿no? Las gentes que se encuentran ahí todavía tienen una visión muy liberal. ¿Qué otras instituciones podrían coadyuvar para esta construcción de ya más plurales, donde dos sistemas se puedan entender mejor? Esa sería mi pregunta, ¿no? ¿Cómo podríamos encontrar estos canales
que permitan y que ayuden, porque Oaxaca pues no es de ahora, va a ser de siempre y va a seguir todavía por muchos años con esta forma de gobierno, pues trabajando a la par, ¿no? Y creo que los pueblos de Oaxaca pues han demostrado esta capacidad intercultural y yo creo que ahora pues se va a mostrar nuevamente. Creo que sí necesitamos, para evitar conflictos, encontrar instituciones que puedan coadyuvar en la construcción de estos marcos legales pluriculturales. ¿Cuál sería su recomendación, maestro Luis Enrique? Gracias. Sí, muchas gracias, maestro, por su pregunta. Pues yo creo que evidentemente no es un trabajo exclusivo de la Secretaría de Turismo. Yo creo que está involucrado también la Secretaría de Economía, ¿sí? La Secretaría de Gobierno, ¿sí? La Secretaría de Asuntos Indígenas, la Secretaría de Cultura que tenemos acá. Está involucrado varias secretarías del Ejecutivo. Evidentemente que tiene que haber un acercamiento también con el Congreso del Estado, algunas comisiones de algunas materias, ramas, ¿no? La Comisión de Asuntos Indígenas, por ejemplo, ¿sí? La Comisión de Gobierno, que también hay, la Comisión es decir, hay varias comisiones en la Secretaría de Asuntos Indígenas. Yo creo que tienen que participar también el sector académico, ¿sí? Sobre todo el CIESAS, algunas, evidentemente también algunos, la academia, abogados, evidentemente, las academias que están involucradas en el turismo y evidentemente las comunidades indígenas, ¿sí? Lo que hace falta también, el movimiento indígena en Oaxaca es fuerte, ¿sí? Es fuerte, pero creo que también está, y esa es la parte de la pluriculturalidad que hace falta construir. En el sexenio anterior, por ejemplo, hubo una consulta a los pueblos y comunidades indígenas, se presentó al Ejecutivo de ese entonces un anteproyecto de reforma constitucional donde se proponía un parlamento indígena, ¿sí? Y que fuera el órgano, ¿sí? El órgano donde estuviera representadas los pueblos y las comunidades indígenas, ¿sí? Evidentemente que todo este proceso colonial, histórico que han pasado nuestros pueblos, ¿sí? O los pueblos y comunidades, pues nos dividieron, ¿no? Tenemos la propia Mixteca, no se agota en Oaxaca, está en Puebla, está en Veracruz, etcétera, etcétera. Y bueno, y aquí en Oaxaca tenemos la Mixteca de los valles, la Mixteca alta, la Mixteca de la costa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo los vamos a representar? ¿Sí? Digo, y me refiero a toda esta diversidad porque, no, pues vamos a nombrar a 2, 3 de la Mixteca, ¿no? Sí, pero ¿de qué Mixteca me estás hablando? Pues, sí, a lo mejor de la Mixteca de los valles, pues se van a enojar los mixtecos de la costa que no están representados. Es un tema complejo que hay que entrarle, ¿sí? Y que esa es la representatividad que hace falta. Es decir, el Congreso están representados, hay un sector, ¿sí? Un sector de los oaxaqueños, pero no están representados los pueblos y comunidades indígenas en el Congreso, ¿sí? Eso evidentemente que la teoría política, la filosofía política, ¿sí? Y bueno, algunas otras disciplinas han hecho ese señalamiento, ¿sí? Entonces, en algunos otros países se han hecho algunos órganos, ¿sí? Algunos órganos como esta propuesta, dijeron, bueno, vamos a construir el parlamento indígena, donde estén representados los pueblos y comunidades indígenas, ¿sí? Entonces, hace falta hacer este trabajo, porque decimos, bueno, vamos a consultar a los pueblos y comunidades indígenas, ¿sí? Vamos a llamarlos a las mesas de trabajo, ¿sí? Pero ¿a quiénes llamamos? Pues, ¿sí? Los pueblos y comunidades indígenas están dispersos, ¿sí? Entonces, y bueno, pues ha habido todo esto, tenemos estas experiencias de las consultas que se han realizado y bueno, tenemos estos señalamientos, estas inconformidades, ¿sí?
y estas complicaciones, y estos señalamientos, y estos amparos, ¿sí? Entonces es muy complejo, ¿sí? Pero sin embargo, yo creo que hay que empezar a poner las primeras piedras, los primeros tabiques para la construcción de un Estado pluricultural, diseños pluriculturales, donde incluyan a los pueblos y comunidades indígenas. Recordemos que un Estado democrático, uno de sus ejes es la inclusión precisamente, ¿sí? Esa sería mi respuesta, perdón, a su inquietud. Muchas gracias. Yo creo que todos sabemos que el problema de Hierbelagua es el interés personal que hay por ahí de un exdiputado, y quise negociar con las autoridades el poder trabajar de la mano. Las autoridades de Hierbelagua definitivamente se negaron, no tienen ningún interés en trabajar de la mano con el sector turístico, solamente quieren que se les lleve el turismo, que se les deje ahí en sus manos y que ellos hagan y deshagan del turismo como quieren. Por otro lado, el lugar, los guías, no lo maltratamos, nosotros sabemos que es nuestro patrimonio, nosotros somos cuidadores de nuestro patrimonio. Sin embargo, la propia comunidad de Hierbelagua se ha encargado de destruir mucho de su patrimonio. Ellos mismos construyeron unos sanitarios abajo junto al brote principal. Esos brotes estaban activos. Es el lomito ese grande donde bajas para llegar a la poza esa artificial que hicieron, porque esa alberca artificial que hicieron también es muy infuncional. Es un charco de agua que después de un mes se pone verde y huele a rayos, y que luego la tienen que vaciar con una bombita y cierran el destino. Entonces yo creo que la comunidad no tiene una visión sobre cómo cuidar el patrimonio que tienen ahí. Y el problema aquí es la cuestión económica, vamos a hablar claro. Ellos nada más quieren ver peso tras peso y están echando a perder un destino pues muy importante. Yo recuerdo que hace 36 años fuimos a hacer un viaje de exploración, el camino estaba feísimo, nos llevó más de 3 horas llegar ahí. Fuimos a hablar con las autoridades en aquel entonces para ofrecerles llevarles turismo a la comunidad y que se ayudaran económicamente. La autoridad en aquella época lo aceptó gustosamente porque estaban en unas condiciones económicas muy malas. Empezamos a vender el destino nosotros, empezamos a llevarles turistas. El problema aquí fue que pues ya pasaron 2 generaciones. Esa generación con la que hablamos eran mayores de 50 años. Los hijos de ellos tomaron los cargos. Ahora los nietos, que son los que están a cargo, están manejados por este señor que se dice administrador o consejero de la comunidad, etcétera. Al parecer, y hasta donde tengo entendido, creo que es quien les bajó unos recursos por ahí para hacer esos elefantes blancos que tienen ahí, que son unas obras que no sirven más que para almacenar agua encharcada ahí en las albercas estas, y que es quien les aconseja, y parece ser que aquí no hay ningún interés más que el económico de este señor con las autoridades. Y digo, quería nada más externarlo porque me da pena. Yo conocí el destino hace 36 años y así como lo veo ahora, es de verdad pues una pena ver que se lo están acabando. Yo personalmente el destino tiene años que no lo vendo, por cuestiones de conflictos directos con ellos. A mí me tocó negociar con varias de las autoridades. Cada año, cada autoridad que llega trae su propia ley, su propia forma de ver las cosas, y hacen y deshacen a su modo y a su antojo cada una de ellas. Entonces, no se puede negociar a largo plazo nada, porque cada autoridad que llega desconoce lo que el anterior negoció. Solamente a forma de comentario. Gracias. Sí, pues es una realidad que vivimos, ¿no? Es una cuestión, lo ideológico también, que surgen las leyes, y la realidad que vivimos en el día a día cuando estamos en el sitio, ¿no? También sí nos toca el impacto de esta situación, ¿no? A nosotros como prestadores de servicios turísticos. Pero también esa es la falta de comunicación y la construcción
de los recursos porque de comunicación con las comunidades, con este diseño de política pública, porque al final de cuentas esos recursos se hayan bajado de donde se hayan bajado, fueron del Estado, y pues tiene que haber estos, ¿cómo se llama? Dictámenes de impacto, estudios de suelo, etcétera, etcétera. Los recursos no pueden estar dándose así para que se gasten como quieran y se antojen. ¿Sí me explicó? Pero, sin embargo, creo que no hay una política pública, no hay estos puentes, no hay estas comunicaciones, y los recursos, pues muchas veces se prestan o se otorgan con fines políticos, electorales, etcétera, etcétera, que yo creo que esto también tenemos que darle vuelta a la página, ¿sí? Porque esto, pues, evidentemente, no construye un Estado de Derecho, ¿sí? Y yo creo que también esa es la tarea pendiente que también tenemos, ¿sí? De construir un Estado de Derecho bastante fuerte, bastante sólido, ¿sí? Y evidentemente que, ¿cómo se llama? Incluyendo a los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? También es verdad que ante esta nueva realidad, pues tenemos que trabajar de manera diferente todos, ¿no? Usar cierta protección y pues no llevar el mismo número de personas como estábamos acostumbrados anteriormente. Magistrado, ¿quién sería la persona que verificaría que se cumplan los lineamientos o recomendaciones que hace Sectur en el desempeño de nuestro trabajo dentro de la comunidad? Pues dentro de la comunidad hay algunas comunidades donde sí tienen algún representante dentro de su cabildo, algún regidor de turismo o cultural o de educación que se ocupan y que tienen la potestad, ¿sí? Para este rubro. Algunos otros, en algunas otras comunidades, en la asamblea comunitaria se nombran presidentes de comités, ellos forman comités, ¿sí? Y sobre todo son colegiados, hay un presidente, un secretario, vocales, etcétera, y ellos son de una u otra manera los competentes, digámoslo así, pues para ver lo de su comunidad, ¿sí? Con este rubro, ¿sí? Y se supone, en teoría por lo menos, tiene que haber esta autoridad, tiene que comunicarse con las autoridades del Estado, con las autoridades del Estado en general, ¿no? Llámese estatal o federal, ¿sí? Pues muchas gracias, magistrado, por habernos acompañado durante esta videoconferencia. Es un tema interesante, ya que Oaxaca es un destino, es un estado que realmente se mueve su economía por las actividades turísticas, ¿no? Y es algo donde también me parece que la comunidad jurídica debe empezar a tener conocimiento de estas circunstancias que pasan tanto en lo turístico como en las comunidades, y pues ese era el motivo de hacer esta videoconferencia, que se empezara también a hablar de estos temas, ¿no? Pues bueno, por ahí surgió también una propuesta. Tenemos algunos sociólogos en la videoconferencia y se ofrecen a hacer un taller, ¿no? Para hacer un trabajo como de inclusión entre guías y la comunidad. Con esto daríamos por concluida la videoconferencia, y si alguien tiene también conclusiones que pueda compartir conmigo, pues haremos un correo electrónico y las compartiremos con todos los asistentes. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por su presencia virtual y a todos los que nos están siguiendo en las distintas plataformas. Gracias a usted. Muchas gracias. Gracias. Pediría a todos si pueden sonreír para tomar una foto de recuerdo y yo la pueda compartir en mis redes sociales. Entonces, ¿sonreír? 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Quedó? Diles que, por favor.
1, 2, 3. Listo. ¿Y salen todos? ¿Los otros? Ok. Perfecto, pues salieron súper guapos. Muchísimas gracias por su compañía. Espero que haya sido bastante interesante para ustedes. Y si tienen algún tema por proponer, pues hay comunidad jurídica que podría apoyarnos en la exposición del tema. Gracias a todos y que tengan bonita tarde. Chao. Buena tarde, bye. Bye. Muchas gracias desde Guatemala, un saludo. Gracias, Guatemala. Gracias. Saludos, bye.